Hola, muy buenos días. Darte la bienvenida, lo primero, a un día más y que no es un día más porque, bueno, gracias por estar aquí, lo primero, después de la bienvenida. Eh, Hoy la energía del día, en la energía del día no hay una carta, no hay una runa, no hay nada que tenga que ver con eso. Ya ves el título que le hemos puesto a este vídeo. Y lo que quiero transmitirte es, bueno, esta semana yo creo que lo comentábamos ayer o antes de ayer, que ha sido una semana, está siendo una semana como muy espesa, muy intensa. Y ayer, de hecho ayer jueves, hubieron personas, bueno, a lo largo de la semana, pero quizás ayer jueves, hubieron personas que manifestaron mucho esa densidad, esa pesadez, esa sensación de un poco, casi, un poco yo ya no puedo más. Como dice Amparo siempre, que nos den un recreo. Ayer, siempre digo, no me gusta nombrar a nadie porque parece como que nombras a alguien y los demás se quedan a un lado, pero eh, no es mi intención ni mucho menos, pero es verdad que ayer, por ejemplo, Ana nos decía bueno, lo mal que se sentía, ¿no? En definitiva, y además estaba muy preocupada por el tema del huracán allá en Estados Unidos, en la Florida, y por amigos suyos que habían sido evacuados y también en estos días, bueno, en todo este tiempo que llevamos aquí, que además estaba pensándolo ayer por la tarde, llevamos casi 4 años, en febrero del próximo año harán 4 años aquí compartiendo casi cada día y hemos hecho un lazo, ¿no? Se ha formado un lazo, siempre digo somos red y es verdad. Ayer de hecho a Ana, mucha gente empezó a intentar echarla arriba, ¿no? A intentar darle ese ánimo, darle esa fortaleza que quizás a ella humanamente en ese momento le faltaba. Pero también muchas veces eh, por ejemplo, en esta semana Lili hablaba de un desapego que había hecho que le había costado muchísimo. Eh, una chica el miércoles, creo que fue Miriam, no sé si me estás viendo, si nos estás viendo hoy, Miriam de México, creo que dijo de Cancún, creo que dijo de Cancún, estaba muy superada también por un tema de trabajo, no, por un tema de no trabajo, en verdad, por un tema de ausencia de trabajo. Y mucha gente, nuestra amiga Pepi a veces también ha pasado cosas. Bueno, ya digo, no quiero nombrar a nadie, las quiero nombrar a todas, de verdad, a todas y a todos. Nuestro amigo No Name también, que también, vamos, pasa lo suyo. Y ayer yo estaba pensando en todas las personas, aunque no las haya nombrado, en todas, absolutamente en todas, las que en muchos momentos han pasado por aquí. Y ayer me sentía yo un poco triste, la verdad. Me sentí un poco triste porque también una gran amiga mía bueno, pues tiene una situación familiar un poquito compleja y leyendo, ¿no? Todo lo que se leyó ayer y todo lo que se sintió ayer, yo me sentí un poco como impotente y ahí dije, caramba, lo decimos mucho aquí, qué valor tienes, cómo echas para adelante, cómo te permites también no pararte, porque dices, hoy no puedo con todo, no tengo por qué poder con todo y hoy me paro. Pero ayer me sentí un poco triste porque, claro, también soy humano, obvio, también me amparo. Y, y leer o escuchar a gente pasándolo un poco mal, sin poder hacer mucho, pues, pues te pone triste, ¿no? Nos pasa a todos, supongo, a todos. Pero luego también reflexioné en eso, ¿no? Tenemos un sostén, tenemos a nuestros amigos, tenemos una, yo creo, ¿no? Una conexión con lo espiritual, una conexión con lo divino que nos asiste, pero además ayer con ese arcángel Rafael yo creo que fue que ni pintado, mira que vino bien, ¿eh? Pero les quería decir eso, que estoy muy orgulloso de ustedes y de nosotros, de todos, ¿no? Porque eh, hacemos aquí algo que no tiene nada que ver con leer el tarot o con echar las cartas. Bueno, tiene que ver, sí, pero me refiero a que no nos entretenemos, ¿no? Mucho en esa cosa, sino que siempre estamos buscando dar lo mejor de nosotros, en definitiva. Y eso yo te lo quiero agradecer y te lo quiero reconocer porque yo sé que en muchas ocasiones eh, somos humanos y no podemos más. O en muchas ocasiones incluso todo el mensaje espiritual o trascendente, igual ni te llega porque estás en el factor humano y es lo más normal del mundo y lo más respetable.
Pero quería decirte que incluso en esos momentos que te sientas así, que te sientes rebasado, que te sientes que no, que a lo mejor ni siquiera el mensaje que damos aquí es para ti, porque no te sirve en principio de mucho o de nada directamente quizás, pues que sepas que siempre, siempre, siempre hay un Dios, una diosa, una divinidad. Aquí ya vamos a decirlo de siempre, son conceptos. Y, y nunca, nunca, nunca estamos desasistidos. Pero que tienes el derecho del mundo, todo el derecho del mundo también a decir, pues yo me siento desasistido, desasistida, yo hoy me siento mal, yo hoy pataleo, yo hoy me enfado, yo hoy todo. Y aún así sé que lo haces porque tienes que hacerlo, porque lo contrario no sería nada sano. Pero al día siguiente o al otro empiezas a conectar otra vez con eso. Y eso es lo que a mí me gusta de la gente que está aquí y es lo que yo te quiero agradecer. Que en todos estos años, en todo este tiempo, tanto la gente que está desde el principio como la gente que se ha ido sumando, me han enseñado mucho eso, esa palabra tan famosa de resiliencia, que es adaptarte y es seguir adelante a pesar de las circunstancias, aprendiendo de hecho de las circunstancias, que para mí es lo más importante, para que no se repitan cosas o para aprender de un golpe para otro, ¿no? Por así decirlo, y eso a mí me llena el alma y te estoy súper agradecido. Entonces hoy, además último día, porque último día de la energía del día, quiero decir, porque la semana que viene estamos de vacaciones, eh, me apetecía eso, no hacer nada en particular y transmitirte este mensaje. Y quiero terminar además con una oración muy bonita que quiero compartir contigo, hablando de eso, de que saliéndonos de los dogmas, saliéndonos de si es una oración católica, cristiana, maometana, budista o lo que sea, es una oración que para mí es muy bonita, fue un regalo muy especial de nuestra amiga Mariel, ella me lo envió desde Rosario, en Argentina. Si no conoces al padre Ignacio Pérez, te recomiendo muchísimo que le conozcas porque más allá de que esté en el seno de la iglesia y todo eso, es un ser humano espectacular, es una persona que tiene una capacidad de sanación incluso física brutal y como hemos hablado de hecho Mariel y yo, él está fuera de todos esos dogmas, él viene del Oriente, con lo cual también conoce filosofías orientales, budismo, todo esto. Y lo importante es el mensaje, yo quiero transmitírtelo y quiero, si te sirve de algo, si te llega esa oración, el amor está ahí, el amor está ahí, en cada palabra de esa oración el amor está, así que esa es la energía del día de hoy, agradecerte, transmitirte todo mi amor, todo mi reconocimiento, toda mi gratitud, todo mi aplauso por los momentos tan difíciles que pasas, porque ya sabes eso que se dice, ¿no? De caras vemos, corazones no sabemos. Mucha gente, yo lo siento así, ¿eh? Mi sensación energética es esa, que mucha gente no comenta, pero no sé exactamente lo que están pasando, obviamente. No llegamos a tanto, ni falta que hace, figúrate tú. Pero sé que están pasando por cosas. Todos pasamos por cosas. Todos tenemos momentos arriba, momentos abajo. Y yo sé que en muchos momentos abajo, a a lo mejor, ese ánimo que te da una persona aquí, esa energía del día que te transmitimos, a lo mejor te puede ayudar un poquito a echar el día para adelante y a tragarte esa pastillita, a tragarte esa píldora. Así que gracias a todos, gracias a todas. Insisto, a los que no he nombrado también, no quiero personalizarlo en nadie, simplemente me estoy acordando de las personas que más recientemente quizás nos han transmitido esos momentos difíciles y que además que de verdad que esta semana, pues mira, será la luna, será yo que sé qué, pero es verdad que las energías se han movido con una densidad y nos lo han puesto un poquito difíciles. Yo sé que siempre es para bien. Yo sé, y tú lo sabes también, que siempre el plan divino está ahí actuando, accionando y al final entendemos qué o para qué, o a lo mejor no lo entendemos, pero lo, lo logramos integrar, eso es lo importante. Pero ya digo, cuando vienen mal dadas. Así que gracias, gracias, gracias. Estoy muy orgulloso de ti. Celebro muchísimo tu valor, tu resiliencia. Celebro muchísimo poder leerte por aquí, incluso cuando no estás bien. Y bueno, no puedo decir una vulgaridad porque no cierran el canal. Pero cuando no estás bien, vamos a dejarlo ahí y ya está. Vamos con esta oración del Padre Ignacio. Es la oración para la conciliación. Es súper bonita. Eh, y espero que te sirva y gracias. Por cierto que el sábado nos vemos en ese interactivo, no, perdón, en ese en vivo, en ese directo.
Vamos a hablar de numerología, me apetece mucho. Eh, Así que entre hoy y mañana entre hoy y mañana por la mañana lo prepararé y a ver qué sale de ahí, ¿vale? Si te apetece, súmate y a ver qué te podemos contar. No encuentro la oración, discúlpame, estoy un poquito espeso, pero la encontraremos. No nos vamos de aquí sin leerla. Aquí está. Vale. Gracias, 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 gracias. Lo primero. Y te voy a dejar por aquí abajo el enlace del Padre Ignacio, por si te apetece darte una vuelta. Tiene otras muchas oraciones muy bonitas. Tiene una muy, muy especial que es la de la Natividad. Bueno, todas son especiales. Pero ahora que ya estamos cerca de la Natividad, quizás esa. Vale, pues nos vamos con la oración, que dice así. Mi Dios, fuente inagotable de gozo y paz, te pido la gracia de dar, compartir y consolar. Permíteme aliviar el dolor de una herida, levantar un espíritu caído, solucionar una discordia, ir en busca de un amigo olvidado, desechar una sospecha y reemplazarla por confianza, animar a quien haya perdido la fe, mantener una promesa, enterrar viejos resentimientos y rencores, reducir mis demandas sobre los demás, sobre los que me rodean, perdón, luchar por un ideal, expresar gratitud, vencer el miedo, apreciar la belleza de la naturaleza, decirle a los demás que los amo. Señor, Espíritu de amor, esperanza eterna, te ruego que pongas en forma constante, directa e inmediata nuevas ideas en mi mente para acercar a todos a la luz de tus palabras. Bríndame nuevas perspectivas y enséñame a dirigir mi vida con sus éxitos, fracasos, agonías y éxtasis hacia la caridad que no espera recompensas. Renueva mi corazón y coloca en él deseo de paz y justicia. Fortalece mi voluntad, calma mis emociones, permite que lo que escuche de ti interiormente sea la silenciosa vuelta hacia ti de las 5 facultades o poderes de la percepción, a través de los cuales creo verdaderamente que has venido a mí una y otra vez durante el transcurso de mi vida. Susurra palabras al oído de mi alma, estimula los recuerdos valiosos y necesarios para hacerle frente a los momentos de desaliento. Revélame quién eres tú, quién soy yo y qué significa mi mundo y mi vida para ti. Cristo, mi sanador y mi salvador, abandono a tus pies los recuerdos que me obsesionan, las ansiedades que me desconciertan, los miedos que me sofocan, la enfermedad que me acompaña y la frustración de todos los sentimientos que se entrecruzan en mi interior. Oh Señor, ayúdame a ver tu claridad en mi confusión, tu perdón en mi debilidad, tu luz en mi ceguera, tu misericordia en mi necesidad. Consuélame con tu infinito amor, oriéntame con tu sabiduría, fortaléceme con tu poder sanador y enséñame con tu verdad y tu vida. Amén. Wow, yo no sé qué te parece, qué te mueve o qué no te mueve, igual nada, está genial también. Pero a mí me parece una pasada y ya te digo que al margen de tus creencias, creo que son palabras verdaderas y aunque se nombre a Cristo, Cristo es una energía. De hecho, hay muchas personas que son crísticas y no son cristianas necesariamente. Cristo es una energía como tal y todos podemos, y yo creo que debemos intentar ser un poquito Cristo desde la humildad y el respeto, ¿no? O sea, obviamente Jesús y Cristo solo hubo uno, pero esa energía y ese potencial lo podemos intentar desplegar. Gracias, de verdad, muchas gracias por este momento. Deseo que toda la paz llegue a ti, deseo que todas las tribulaciones que tengas ahora pasen, bueno, pronto, cuando tengan que pasar, porque ya sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, pero que no dudes nunca de que acaban pasando y que no dudes nunca de que todo tu esfuerzo, toda tu valentía, toda tu resiliencia, todos tus enfados permisibles, comprensibles y respetables, todo tu dolor, todo, absolutamente todo lo que tú eres, Dios lo observa, Dios lo bendice y Dios lo asiste, seguro que sí. Feliz vida, nos vemos el sábado y gracias.
Gracias, gracias, gracias.